La linterna se apagó justo cuando la niebla empezó a espesarse, y Matías supo que no estaba solo. Matías era un hombre racional, un biólogo marino acostumbrado a las explicaciones científicas y a los hechos comprobables. Pero aquella noche, en la base del faro de San Telmo, sus certezas se tambalearon. La niebla había llegado sin previo aviso, deslizándose sobre las olas y engullendo la isla. No era una niebla cualquiera, esta tenía una textura espesa, casi sólida, que parecía susurrar nombres olvidados al oído. Mientras intentaba encender nuevamente su linterna, un susurro grave se filtró a través de la oscuridad. No era el viento, era una voz, y aunque no pudo discernir las palabras, el tono era inconfundible, una advertencia. Con cada paso que daba hacia la base del faro, el susurro se hacía más fuerte. Finalmente, llegó a la puerta, que estaba entreabierta. La empujó con cautela, y la madera chirrió en un lamento largo y agudo. Dentro, la atmósfera era aún más opresiva, y la presencia intangible se volvía casi palpable. Matías tragó saliva y avanzó, con la piel erizada y el corazón golpeando con fuerza en su pecho. Las paredes del faro estaban cubiertas de musgo y humedad, como si el tiempo hubiera olvidado este lugar. Matías recordó las historias que había escuchado en el pueblo cercano, relatos de desapariciones y muertes inexplicables asociadas al faro. Nunca les había prestado demasiada atención, pero ahora, en medio de esta oscuridad opresiva, esas historias cobraban un nuevo significado. El susurro se transformó en un gemido agónico que resonó por todo el lugar, y Matías sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Decidió subir las escaleras que llevaban a la cima del faro, esperando encontrar alguna pista que explicara lo que estaba sucediendo. Cada peldaño crujía bajo su peso, y la sensación de ser observado se intensificaba con cada paso. Al llegar al primer descanso, encontró una vieja fotografía enmarcada en la pared. Mostraba a un hombre de aspecto severo, vestido con un uniforme de farero, de pie junto a una mujer y un niño pequeños. Matías sintió una extraña conexión con la imagen, como si aquellos ojos vacíos lo estuvieran juzgando desde el pasado. La noche avanzaba, y Matías no lograba encontrar una explicación para lo que estaba viviendo. La luz del faro, que antes brindaba seguridad a los navegantes, ahora parecía un ojo vigilante en medio de una pesadilla. Cada rincón de la estructura revelaba más de su historia sombría, fotografías antiguas con rostros que Matías no reconocía, y recortes de periódico que relataban desapariciones inexplicables en la región. De repente, una figura apareció en la penumbra, justo al pie de la escalera. Matías se detuvo en seco, sintiendo el pánico trepar por su espina dorsal. La figura no se movía, pero sus ojos, dos esferas de vacío absoluto, lo observaban con intensidad. ¿Quién eres?, preguntó Matías, su voz resonando con un eco fantasmal en la estructura vacía. No obtuvo respuesta, solo un frío que parecía emanar desde el suelo mismo, congelando sus pensamientos y ralentizando su respiración. Mientras intentaba retroceder, un estruendo resonó desde la cima del faro. Parecía que algo se había caído, o alguien. Sin pensarlo dos veces, Matías corrió escaleras arriba, guiado por un impulso irracional de descubrir la fuente del sonido. Cada escalón crujía bajo su peso, amplificando la sensación de que estaba siendo seguido, observado, acechado. Al llegar al siguiente nivel, encontró una pequeña sala de máquinas, con equipo antiguo y oxidado. La figura había desaparecido, pero el aire seguía cargado de tensión. Matías continuó su ascenso, decidido a llegar a la cima y enfrentar lo que fuera que estuviera allí. La escalera parecía interminable, y el faro mismo se sentía como un laberinto sin fin. Finalmente, llegó a una puerta de metal pesada que daba acceso a la linterna del faro. La empujó con todas sus fuerzas y se encontró en una habitación circular, iluminada solo por el débil resplandor de la linterna rota. Dentro de esa sala, las sombras parecían cobrar vida, y Matías sintió que estaba siendo rodeado por figuras invisibles que susurraban en la penumbra. Matías avanzó hacia el centro de la sala, donde la linterna yacía rota en el suelo. Al inclinarse para examinarla, una ráfaga de viento helado atravesó la habitación, haciendo que las sombras se agitaran violentamente. Era como si el faro mismo estuviera respirando, exhalando su fría y amarga soledad. Fue entonces cuando Matías vio algo en el suelo, entre los escombros, un diario antiguo, su cubierta de cuero desgastada por el tiempo. Lo recogió con manos temblorosas y comenzó a leer.
Las páginas estaban llenas de relatos de un antiguo farero, que describía eventos inexplicables y encuentros con lo que él llamó la oscuridad consciente. A medida que avanzaba en la lectura, Matías sintió un nudo formarse en su estómago. Las descripciones coincidían inquietantemente con lo que él mismo estaba experimentando. El último escrito, sin embargo, estaba incompleto, como si el autor hubiera sido interrumpido abruptamente. Matías decidió salir de la sala de linternas y bajar rápidamente las escaleras, con la intención de abandonar el faro. Sin embargo, al llegar a la base, se encontró con la puerta principal completamente sellada, como si una fuerza invisible la hubiera bloqueado. Desesperado, intentó forzarla sin éxito. La sensación de ser observado se intensificó, y los susurros se convirtieron en un murmullo constante y ensordecedor. En medio de su desesperación, Matías recordó una pequeña puerta lateral que había visto al entrar. Corrió hacia ella, con la esperanza de encontrar una salida. Al abrirla, se encontró con un pasillo oscuro que parecía conducir a las entrañas del faro. Sin otra opción, avanzó con cautela, esperando encontrar una salida. Cuando Matías llegó a la cima del faro, se encontró con la ventana rota y la sala destrozada. Piezas de vidrio y madera estaban esparcidas por el suelo, y una brisa helada se colaba por la abertura, trayendo consigo ecos de susurros. Matías avanzó con cautela, esquivando los fragmentos, y se asomó por la ventana rota. La isla estaba envuelta en una negrura impenetrable, solo interrumpida por el tenue brillo de las estrellas reflejadas en el mar. El faro parecía vibrar con una energía propia, como si los muros pudieran hablar y las sombras danzaran a su propio ritmo. En ese momento, Matías comprendió que estaba atrapado en un ciclo eterno de vigilia y desesperación. No había escapatoria, solo la promesa de una noche interminable. Al darse la vuelta, vio la figura nuevamente, ahora más clara que nunca. El fantasma del faro, un guardián del pasado, estaba allí para cobrar una deuda antigua, una que Matías no entendía pero que sentía profundamente. Con un último susurro, el espectro extendió su mano, y Matías supo que su destino estaba sellado en las paredes de San Telmo. Aceptando su destino, Matías extendió su mano hacia la del espectro. En ese momento, sintió una corriente helada recorrer su cuerpo, como si estuviera siendo absorbido por la misma estructura del faro. La figura fantasmagórica se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio abrumador. Matías sintió como su conciencia se desvanecía, como si estuviera perdiendo contacto con la realidad. Sus últimos pensamientos fueron para la vida que dejaba atrás, las cosas que nunca había logrado, y las preguntas sin respuesta que llevaría consigo a la eternidad. El faro de San Telmo, envuelto en niebla y misterio, seguiría siendo un guardián sombrío, atrapado en el tiempo. Mientras su alma se fusionaba con el faro, pudo ver a través de los ojos del guardián. Presenció los naufragios, las tormentas y las tragedias que habían ocurrido bajo la luz parpadeante del faro. La soledad y el dolor que habían impregnado cada piedra del faro ahora también eran suyos. Matías entendió que su vida estaba destinada a ser un sacrificio perpetuo, una ofrenda a la memoria del faro y a las almas que allí residían. Con el amanecer, el faro de San Telmo recobró su usual aspecto silencioso y solitario. Los marineros que pasaban cerca veían su luz destellante y sentían una extraña tranquilidad, sin saber que esa paz estaba custodiada por el espíritu inquieto de Matías. Las historias y leyendas del faro continuarían, y Matías, ahora uno con el faro, vigilaría eternamente el horizonte, asegurándose de que las olas no se llevaran más vidas inocentes. Matías, desde su nueva existencia, podía sentir la constante lucha de las almas atrapadas en el faro. Susurraban entre sí, compartiendo recuerdos y lamentos de vidas pasadas. La eternidad les ofrecía un triste consuelo, pero también una compañía sombría que al menos rompía el silencio abrumador. Con cada nuevo día, Matías comenzó a percibir patrones en las tragedias que había presenciado. Las almas parecían repetir los mismos errores, atraídas por el mismo tipo de tormentas y desastres. Decidió que, en su estado etéreo, haría todo lo posible para evitar que más almas fueran atrapadas por la maldición del faro. Empezó a intervenir en las tormentas, utilizando su nueva forma para desviar los barcos de los peligros invisibles. Los marineros, sin saberlo, eran guiados por una fuerza invisible que los mantenía a salvo. Matías se convirtió en un guardián silencioso, vigilando desde las sombras y asegurándose de que las tragedias del pasado no se repitieran. Pero la tarea no era fácil.
Cada vez que lograba salvar una vida, sentía que el faro luchaba contra él, intentando atraer más víctimas a su trampa eterna. Matías comprendió que el faro tenía su propia voluntad, una entidad oscura que se alimentaba del sufrimiento y la desesperación. Con el paso del tiempo, Matías se dio cuenta de que la única manera de romper el ciclo era destruir el faro desde dentro. Reuniendo toda su fuerza, se adentró en lo más profundo de la estructura, buscando el corazón de la oscuridad que lo había atrapado. En el centro del faro, encontró una antigua reliquia, una piedra negra que emitía una energía malévola. Sabiendo que su sacrificio sería el único modo de liberar a las almas atrapadas, Matías se fusionó con la piedra, canalizando toda su energía para destruirla. Con un grito final, el faro de San Telmo se derrumbó en un estruendo de piedra y polvo. La niebla se disipó, y las almas atrapadas encontraron finalmente la paz. En las semanas y meses siguientes, los pescadores y marineros notaron la ausencia del faro, pero también un nuevo sentido de tranquilidad en las aguas que lo rodeaban. Las leyendas de San Telmo perduraron, pero con un eco de esperanza, narrando la historia de un guardián que sacrificó todo para proteger a los demás.